En México, las agroempresas familiares son el pilar fundamental de la economía y de la seguridad alimentaria. Pero ¿cómo garantizamos su continuidad, la armonía interna y su capacidad de adaptación al mercado? Hoy vamos a explorar la gobernanza familiar, qué es, cuáles son sus beneficios y cómo implementarla dentro de las empresas familiares de este sector. Mi nombre es Gustavo Solís y en nombre de Consultoría y Capacitación en Gobernanza Familiar Corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario, te doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, bienvenida a este cuarto video en donde vamos a platicar sobre gobernanza familiar. ¿Qué es la gobernanza familiar? ¿Cómo implementarla? ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas familiares del sector agroalimentario al implementar estas prácticas, estos procesos, estos órganos dentro de sus empresas? No me voy a adelantar porque vamos a iniciar, digamos, como que en este proceso. Vamos a explorar primero qué es la gobernanza familiar, después vamos a platicar sobre sus beneficios y finalmente vamos a platicar sobre cómo implementarlas dentro de las empresas. Así que si eres fundador, fundadora, propietario, propietaria, familiar en turno, generación en turno dirigiendo a una empresa familiar, pues seguramente esta información va a ser de mucho valor para ti. Con lo primero que quiero comenzar es que exploremos un poco qué es la gobernanza familiar. Pero antes de entrar directamente a gobernanza familiar, vamos a explorar qué es la gobernanza. Y para eso les traje por aquí dos definiciones, bueno, tres definiciones en realidad, sobre lo que es la gobernanza, sobre lo que algunas instituciones a nivel internacional dicen, sobre este proceso este constructo más bien de gobernanza. Y para ello me voy a permitir pues platicarles un poquito sobre esas tres definiciones que me gustaron cuando estuve pues buscando un poco de información sobre el origen del término de gobernanza. Pues me gustaron estas tres definiciones que localicé. El primero de ellos es el programa, el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece una definición para gobernanza y esta nos dice que la gobernanza no es más que aquello que es generar mecanismos, procesos, relaciones e instituciones a través de las cuales pues, bueno, por el tipo de institución, pues dice que a través de los cuales los ciudadanos y los grupos, ¿no? Un grupo en particular, pues articula lo que son sus intereses, ejercen sus derechos, sus obligaciones y median sus diferencias. Aquí vamos viendo ya en esta primera definición cómo parte de la definición de este constructo pues tiene que ver con relaciones, con mediación de conflictos, con articulación de intereses, mediación de intereses y de objetivos. Hay un autor, otro autor que se apellida Hofty, en el 2009 que también nos da una definición de lo que es la gobernanza. Y él dice que la gobernanza pues son todos aquellos procesos de interacción entre actores involucrados en asuntos colectivos que conducen principalmente a lo que es la toma de decisiones y la formulación de normas sociales. Si nos fijamos en esta definición, nos está hablando de ya un grupo de personas, es decir, con intereses colectivos, que pues están, digamos, juntando, que están generando una toma de decisiones, es decir, cómo van a tomar esas decisiones ese colectivo, ese grupo. Y aquí nos introduce al tema de las normas sociales, es decir, cómo formulamos esas normas sociales, cuáles son esas normas, cuáles son esas reglas. Y una tercera definición que se me hizo muy interesante también tiene que ver con Herefy. Ellos en 2005 dicen, bueno, pues la gobernanza es el proceso en el que los actores, ¿no? En el que un grupo, aquí estamos hablando otra vez de un grupo de personas, organizan sus actividades con el objetivo de alcanzar una división en el trabajo, ¿no? En las actividades que están ejerciendo o realizando este grupo de trabajo, las personas que integran este grupo de trabajo, de tal manera que estas actividades y que este trabajo que ellos están realizando, pues se realiza de manera funcional a lo largo de una cadena de producción. Fíjense, aquí nos estamos introduciendo ya a un tema de cadena de producción, es decir, de pasos para realizar una actividad en conjunto, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esto incluye también tomar decisiones en cuanto a diversos temas, por ejemplo, cómo se van a asignar las tareas, cómo se van a asignar los recursos,
y cómo se van a distribuir los beneficios dentro de este grupo colectivo. Si se fijan, este tema, este término, realmente estamos hablando de gobernanza en general. No nos estamos metiendo todavía a un tema de gobernanza familiar. Sin embargo, sí quise darles esas tres definiciones y de hecho se las traté de leer así como están para no tergiversar, ¿no? La forma en que estos autores están pues dándonos una definición de este constructo. Pero si se fijan, pues estamos hablando, bueno, las tres definiciones están hablando de grupos colectivos que se organizan para tomar decisiones y para distribuir beneficios. Esto creo que nos está dando, nos adentra a nos da ideas sobre lo que viene a continuación de gobernanza familiar, ¿no? De a qué se refiere este otro constructo. Por su parte, la gobernanza familiar, ya hablando en términos, digamos, general de la gobernanza, y ahora nos vamos a un término un poquito más particular de la gobernanza familiar, pues la gobernanza familiar, ahora si juntamos un poco lo que veíamos, pues ese tiene que ver con todos aquellos conjuntos de estructuras, de órganos, de reglas, de normas que van a guiar la dirección estratégica y la toma de decisiones de una empresa familiar. Es decir, aquí vamos a integrar las normas y los objetivos que rigen a la familia con las normas y los objetivos que rigen a la empresa familiar. ¿Sí? Es decir, vamos a definir cómo va a ser la participación de la familia con respecto a la empresa, ¿sí? En el entorno de las empresas familiares. Esto nos va a permitir también poder establecer hábitos y vías de comunicación para generar confianza en toda la estructura familiar. Aquí no tenemos que perder de vista que cuando estamos hablando de una empresa familiar, pues estamos hablando de la interacción entre lo que es la familia y la empresa. Entonces, la gobernanza familiar nos va a permitir crear todas estas estructuras, órganos de gobierno y procesos que nos van a permitir generar esta comunicación para crear la confianza dentro de la empresa y dentro de la familia. Al final, pues lo que vamos a hacer aquí va a ser regular las decisiones que tiene la familia con respecto a la empresa. Existe otro término dentro digamos, del universo de cuando hablamos de profesionalizar a una empresa familiar, que si ustedes han visto nuestros videos anteriores, hemos hablado de este tema de profesionalización de la empresa o de la agroempresa familiar y hablamos de tres grandes ámbitos, que es el desarrollo organizacional, la gobernanza familiar y el gobierno corporativo. Posiblemente gobernanza familiar y gobierno corporativo puedan resultarles constructos pues digamos similares. Sin embargo, haciendo un poquito la separación entre gobernanza familiar y gobierno corporativo, sí quiero decirles que la gobernanza familiar va un poco más allá de la gobernanza corporativa o del gobierno corporativo, porque la gobernanza familiar incluye órganos de gobierno que nos van a permitir poder definir normas específicas para alinear lo que son las expectativas de la familia con respecto a las expectativas de la empresa. Es decir, vamos a garantizar a través de estos órganos, de estos procesos o de estos procedimientos que haya transparencia y profesionalismo entre lo que se decide en la familia con lo que se decide en la organización. Muy bien, pues hasta aquí creo que es comprensible esta parte de qué es la gobernanza familiar, ¿no? Al final, digamos, si queremos un término muy específico, muy simplista tal vez de lo que es la gobernanza familiar, pues estamos hablando de todas aquellas normas, estructuras que nos van a permitir generar y alinear los objetivos entre la empresa y la familia y la toma de decisiones que hay entre estos dos subsistemas dentro de la empresa familiar. Ahora quiero platicarles sobre los beneficios que obtiene la empresa familiar, la familia y la empresa cuando adopta estas prácticas de gobernanza familiar dentro de la empresa. Y para eso voy a platicarles de 5 beneficios importantes. Existen muchos, existen más beneficios que obtiene una empresa familiar. Sin embargo, pues el día de hoy en este video solamente vamos a platicar de 5 de ellos. Y vamos a empezar con el primero, el número 1. Este tiene que ver con la alineación de los objetivos. Cuando la empresa familiar adopta prácticas de gobernanza familiar, permite alinear estos objetivos, como les decía al principio de este video, entre la empresa y entre la familia.
No solamente, fíjense que eso no solamente, esta alineación no solamente se da entre los miembros familiares o entre los miembros que trabajan en la organización, sino que también se busca al momento de instaurar la parte de gobernanza familiar en las agroempresas familiares, se busca que esta alineación también se dé con respecto a las expectativas que tienen los clientes y que tienen los proveedores de la misma empresa familiar. Es decir, esto va a facilitar que los directivos, que los líderes, que los fundadores o que la familia en turno de la empresa familiar compartan y entiendan los mismos objetivos y que esos sean claros, que sean medibles dentro de la organización. Parte de la profesionalización o uno de los objetivos finales de la profesionalización dentro del sector agroalimentario, dentro de las empresas familiares que conforman a este sector, pues es que todas las actividades que se realicen dentro de la empresa familiar pues tengan una base clara y una base objetiva y profesional de cómo se toman las decisiones dentro de la agroempresa. Entonces, uno de los primeros beneficios que tú vas a obtener cuando instauras gobernanza familiar dentro de tu agroempresa es que vas a empezar a alinear estos objetivos y esos intereses que tienen todas estas partes interesadas, valga la redundancia, ¿no? Familiares, clientes, proveedores, miembros no familiares de la empresa familiar, poder alinear sus expectativas y sus objetivos. Un segundo beneficio que vas a obtener cuando tú instauras gobernanza familiar dentro de tu agroempresa familiar, llamando, trabando un poco, es la transparencia y el profesionalismo. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando tú empiezas a instaurar esos órganos de gobiernos que van a vigilar un poco cómo se toman las decisiones respecto de la familia con la empresa, a través de estas prácticas tú le empiezas a dar legitimidad a tu agroempresa familiar y a tus procesos. ¿Ante quiénes? Pues ante entes, pues podemos decirlo un poco, pues entes externos. Tus clientes, tus proveedores y también ante las entidades financieras. Nos ha tocado a nosotros como empresa consultora que cuando, por ejemplo, las agroempresas familiares quieren recurrir a solicitar un crédito, por ejemplo, para, no sé, hacer una expansión, comprar maquinaria, realizar mejoras, ¿no? Dentro de sus agroempresas, pues nos hemos encontrado con agroempresas familiares que de repente son rechazadas cuando van a solicitar estos créditos por las entidades financieras. Y esto sucede porque dentro de la empresa no existe esa transparencia, no existe este profesionalismo dentro de la agroempresa. Es decir, no hay transparencia operativa, no hay transparencia financiera, no se definen cómo se realizan, digamos, como todos los procesos dentro de la organización, hablando operativa y financieramente. Y entonces, al no ser claro al no ser transparentes estos procesos, pues las entidades financieras terminan rechazando la solicitud de esas agroempresas. Entonces, el instaurar estas prácticas, estos órganos de gobernanza familiar, te va a permitir poder determinar mecanismos claros, estructuras claras y profesionales dentro de tu agroempresa que van a poder ser vistas no solamente por ustedes, sino también por todas estas entidades, todas estas pues digamos, entes que se encuentran en el entorno de la empresa familiar, los clientes, los proveedores, las entidades financieras. ¿Sí? Es diferente cuando una empresa se encuentra con una buena estructura de gobernanza familiar, los clientes incluso pueden sentir, pueden ver esas diferencias. Por ejemplo, mejores procesos, mejores sistemas de calidad, ¿no? Mejores tomas de decisiones. Los proveedores también empiezan a percibir esta diferencia dentro de la agroempresa familiar. Es más común que se den, pues, proyectos o contratos a largo plazo porque tanto clientes como proveedores confían en que la empresa familiar tiene ciertos parámetros para poder gobernarse de manera adecuada, para poder separar de manera objetiva que los conflictos que se originan en la empresa no vayan a afectar a la familia y viceversa, que los conflictos que se generan en la familia tampoco vayan a afectar los contratos, los acuerdos que se tienen con estos entes que se encuentran en el entorno, como los clientes, proveedores y entidades de crédito. El tercer beneficio que tú vas a obtener cuando instauras gobernanza familiar dentro de tu agroempresa familiar es la resolución de conflictos y proyectar la sucesión generacional.
Estos órganos de gobierno, hablando exclusivamente de gobernanza familiar, van a ofrecer un marco para poder anticiparse y gestionar de mejor manera los conflictos y las tensiones que se dan a nivel familiar para que estos no afecten la dinámica empresarial. Es decir, nos va a permitir también poder determinar cómo afrontar estos conflictos. Bueno, en dos vías, antes de que aparezcan, o una vez que ya se ha dado este conflicto. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre cómo se realiza esto, pero parte de una, pues digamos, de los procedimientos que se instauran para una empresa familiar cuando está trabajando gobernanza familiar es algo que se llama protocolo familiar. Pero eso vamos a verlo más adelantito en cómo implementarlo. Pero esto nos va a permitir poder determinar cómo van a ser los procedimientos, por ejemplo, para gestionar estos conflictos. Es decir, cómo los vamos a resolver. El cuarto beneficio que tú puedes obtener en tu agroempresa familiar una vez que empiezas a instaurar gobernanza familiar tiene que ver con la continuidad y la armonía familiar. Cuando hablo de continuidad me estoy refiriendo a la sucesión generacional. Un talón de Aquiles en el sector agroalimentario, en las empresas familiares del sector agroalimentario, es la sucesión generacional. Sin embargo, empezar a trabajar en la gobernanza familiar, en instaurar estas estructuras, estos órganos y estos procedimientos, te van a ayudar a proteger el legado familiar y fomentar un ambiente de confianza, cooperación entre generaciones y sobre todo transferir el liderazgo y la propiedad de manera sana y efectiva de la generación en turno a la siguiente generación de la empresa familiar. Sin duda alguna, instaurar gobernanza familiar en tu agroempresa familiar va a ser un pilar fundamental para que el legado de tu empresa familiar pueda pasar de la primera a la segunda generación, de la segunda a la tercera o a la generación N de tu familia dentro de esta empresa familiar. Por último, el quinto beneficio que tú vas a obtener cuando instauras gobernanza familiar en tu agroempresa es la adaptación a la innovación. Innovación no solamente estamos hablando de innovación tecnológica o de innovación que generalmente las empresas familiares, las agroempresas familiares primero son un poco renuentes, si nos hemos dado cuenta, un poco renuentes a la parte de adoptar innovaciones. Y cuando empiezan a adoptar innovaciones, generalmente son innovaciones tecnológicas. Pero, pues, estas partes, por ejemplo, adoptar prácticas de gobernanza familiar, gobierno corporativo, desarrollo organizacional, es parte también de una innovación organizacional para tu empresa, de darle estructura a la toma de decisiones de tu empresa y de tu familia. Entonces, adoptar gobernanza familiar te va a permitir adaptarte e innovar dentro de, pues, de este sector, ¿no? Permite la flexibilidad, por ejemplo, para responder a cambios del mercado, para responder a nuevas tecnologías. Si tú dentro de un protocolo familiar, por ejemplo, tienes cómo tomar decisiones de la familia con respecto a la empresa, pues esto te va a ayudar también a poder adaptarte a esas innovaciones, saber cómo tomar las decisiones, a través de qué órganos, a través de qué proceso poder someter a lo mejor una nueva idea, una nueva tecnología a el órgano correspondiente, eso lo vamos a ver un ratito más, pero pues eso te va a dar las pautas para poder llevar a cabo pues esta toma de decisiones y poder adaptarte de mejor manera al mercado, al entorno y a las nuevas tecnologías. Muy bien, pues ahora vamos a platicar sobre cómo implementar la gobernanza familiar dentro de las agroempresas familiares. Hasta ahorita hemos visto que la gobernanza familiar pues es una serie de procesos, de órganos, de procedimientos que se adoptan dentro de la agroempresa familiar para asegurar esta gobernanza, esta toma de decisiones, ¿no? Dentro de la empresa con respecto a la familia y de la familia con respecto a la empresa. Sin embargo, lo primero que quiero que quede claro en este video es que gobernanza familiar, adoptar estas buenas prácticas de gobernanza familiar, no es aumentarle más cosas a la empresa, ¿no? No es aumentarle, digamos, más techo, más cosas, más cuestiones administrativas a la agroempresa, sino más bien es definir aquellos puntos importantes para poder trabajar en ellas y hacer más fácil pues esta adopción de gobernanza y esta toma de decisiones dentro de la agroempresa. Para esto, ¿cómo adoptar, cómo implementar esta parte? Pues he definido 5 pasos pues importantes, 5 pasos fundamentales para poder implementar esta parte de gobernanza dentro de las agroempresas. Y la primera de ellas que te quiero compartir es que tenemos que iniciar con un diagnóstico inicial de la agroempresa. Yo sé que muchas empresas estamos
pues pensando en que, híjole, otra vez un diagnóstico, otra vez realizar este tipo de actividades, porque muchos de ustedes lo viven. Sin embargo, para establecer esta parte de gobernanza, sí es importante saber en dónde estamos, de dónde está partiendo tu agroempresa familiar. Y aquí me quiero referir a que el diagnóstico inicial tiene que ver con el mapeo de actores familiares y sus roles claves dentro de la organización. Es decir, quiénes de la familia, ya sea familia fundadora o familia en turno, quiénes están colaborando en la empresa familiar y qué roles o actividades están cumpliendo dentro de esta empresa. Recordemos que en una empresa familiar, yo les decía en otros videos que incluimos familia, empresa y propiedad. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la participación de la familia en este momento en tu agroempresa familiar. ¿Sí? ¿Quiénes de la familia están participando? ¿Quiénes no están participando pero están recibiendo beneficios de la organización? ¿Quiénes no están participando y tampoco esperan participar en un futuro dentro de la agroempresa? Aquí es importante realizar todo este mapeo, cómo está interactuando la familia con respecto a la empresa, cuáles son sus roles que tienen estos familiares en la empresa y cómo conviven dentro de la organización, ¿sí? Esto es, cómo toman las decisiones al día de hoy, en dónde están, porque a partir de ahí, pues se puede pues proyectar, digamos, una forma de intervención y el paso a paso para poder implementar estos órganos de gobierno. En algunas agroempresas podrán tener ya ciertas digamos que en un nivel de 100 a lo mejor unos estarán en el 20, en el 40, en el 60. Es diferente lo que tú tendrías que hacer dependiendo de cómo te encuentras el día de hoy en tu agroempresa familiar. El segundo punto es que se tiene que hacer una definición de, pues, cuál es la visión, la misión, los valores, los objetivos, las expectativas de cada uno de estas personas que colaboran dentro de la organización, sean familiares o sean no familiares. Si tu agroempresa familiar tiene directivos que no son familiares, pues también es importante poder escuchar y poder ver cuáles son las expectativas y los objetivos que tienen estas personas que no forman parte de la familia. Tenemos por ahí un video que ya hemos realizado en donde decíamos qué lugar ocupas tú dentro de tu empresa familiar. Esto es importante en este paso porque dependiendo del lugar que tú ocupes, como te decía hace un momento, puede ser familiar que trabaja en la organización, puede ser familiar que no trabaja en la organización, pero que sí recibe beneficios, puede ser un agente externo, una persona externa, puede ser propietario sin trabajar en la organización, propietario trabajando en la organización, y dependiendo del lugar en el que tú te encuentres este modelo de los tres círculos que veíamos en ese video, pues las expectativas, lo que esperas, los objetivos que tienes son diferentes. Entonces el segundo paso para poder instaurar gobernanza familiar dentro de tu empresa familiar es entender en dónde te encuentras y a partir de ahí poder pues alinear esos objetivos y esas expectativas que tienen o que tienen respecto a la organización y a la familia. El tercer paso fundamental para poder implementar gobernanza familiar en las empresas familiares tiene que ver con la creación de órganos de gobierno. Es decir, estos órganos que van a regular que pues lo que ustedes están acordando como empresa familiar pues se cumpla, ¿sí? No solamente es poner un documento y dejarlo ahí como muchas ocasiones puede suceder, en donde pues simplemente se redacta algo y ahí se queda guardado en el cajón. Por eso aquí lo importante de realizar este segundo paso que es la integración de los objetivos y las expectativas, porque cada una de las personas que colabora dentro de la organización familiar, siendo familiar o no familiar, pues tiene un punto de vista diferente y eso tiene que quedar plasmado dentro de estos órganos de gobierno, dentro de los protocolos que se generan dentro de las empresas familiares, atendiendo a la gobernanza familiar. Entonces, este tercer punto tiene que ver con crear estos órganos de gobierno que van a permitir poder llevar a cabo y supervisar que esto se esté realizando. Generalmente en las empresas familiares hablamos de tres órganos, que es la asamblea familiar, el consejo familiar y la family office. Sin embargo, pues dependiendo de cuál órgano, o si es uno, si es dos, si es tres, si los tres deben de existir, esto depende del tamaño de la agroempresa familiar, depende de en qué punto se encuentre la agroempresa familiar también en ese diagnóstico que se tiene que realizar al principio. Generalmente, y eso es algo que les voy a comentar, generalmente con lo primero que tienes que comenzar sí o sí en tu agroempresa familiar es con el consejo familiar.
Porque el consejo familiar, bueno, lo vamos a ver en otro video más adelante, pero les adelanto un poco que el consejo familiar es el órgano que va a poder tomar decisiones respecto de la familia con la empresa. Y generalmente está integrado por los miembros familiares. Por ejemplo, si es una empresa de primera generación, pues por los miembros familiares fundadora de la agroempresa. Si es una empresa de segunda, tercera, cuarta generación, pues ya hay más ramas familiares y entonces el consejo familiar está integrado por las cabezas de estas ramas familiares. Pero digamos que de esos tres órganos que les mencioné, asamblea familiar, consejo familiar y family office, la principal, la primera que tú tienes que empezar a instaurar dentro de tu empresa familiar, así sean dos, tres personas, tiene que ser el consejo familiar. Por ahí debemos comenzar. Las otras dos, pues depende. Vamos a ver dentro de tu agroempresa si lo necesitas, si no lo necesitas, si a lo mejor el consejo familiar va a tomar, pues, ¿cómo se le llama? Funciones de estas otras órganos de gobierno. Pero lo que sí quiero que quede claro es que un consejo familiar es importantísimo como primer órgano dentro de las agroempresas familiares, porque es la que se va a encargar, pues, de que se lleven a cabo todas estas reglas, estas normas, estas prácticas dentro de la agroempresa. Como cuarto punto fundamental para poder implementar gobernanza familiar dentro de las agroempresas familiares, tiene que ver con algo que les mencionaba, que es el protocolo familiar. Este protocolo familiar es un documento en donde se vierten ciertas cosas, ¿no? Ciertos objetivos pues, que tiene la familia con respecto a la empresa. Este protocolo es un documento en donde tiene varios apartados. Muy probablemente después vamos a hacer un video para platicar sobre el protocolo familiar, porque es pues un instrumento importantísimo dentro de la gobernanza familiar en las empresas familiares y que da para mucho, para hablar mucho de este tema. Sin embargo, aquí te voy a dar información muy resumida del protocolo familiar, y en este protocolo, que es un documento donde vamos a integrar los objetivos, las expectativas de todos los integrantes de la familia que rige a la agroempresa familiar, pues tiene que estar constituida de diferentes apartados. Entre ellos, pues tiene que ver cómo gestionan los conflictos la familia o la empresa, cómo se van a determinar, cómo se va a determinar la sucesión generacional dentro de la organización. Eso también va incluido dentro de un protocolo familiar. En este protocolo familiar definimos, por ejemplo, cómo va a ser el ingreso de la familia a la organización, con base en qué, objetivos, con base en qué competencias, cómo va a ser la salida también de los miembros familiares con respecto a la empresa, cómo va a ser el comportamiento, los códigos de ética, de conducta de los familiares dentro de la organización. Es decir, este protocolo es el que concentra todas estas normas, todas estas reglas, todos estos procedimientos de cómo se va a manejar la familia con respecto a la empresa. Ese es el punto número 4 y súper importante, que es elaborar un protocolo familiar. Dentro de este protocolo también se hace el plan de sucesión generacional, que es lo que les comentaba. Y finalmente, el quinto paso, digámoslo así, que tienes que empezar a trabajar dentro de tu empresa familiar para instaurar gobernanza familiar, tiene que ver con cómo das el seguimiento y la revisión, la retroalimentación de que estos órganos, estos procedimientos, estos protocolos que estás generando para tu agroempresa familiar, pues realmente estén dando los resultados adecuados. Es decir, si los vas a evaluar de manera anual, de manera semestral a lo mejor, y poder realizar los ajustes necesarios para que esto pueda caminar de mejor manera. Yo les decía en otros videos que hemos realizado también, y de otras cápsulas que tenemos por ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, incluso aquí en YouTube, en donde les decía que, pues, instaurar gobernanza familiar no es solamente poner los órganos, poner las estructuras, sino es llevarlas a cabo. Y para llevarlas a cabo, para que todo mundo que trabaje en esta empresa familiar lo adopte,
pues tiene que hacerlo suyo, hacerlo parte de esa persona. Y eso se logra a través de la alineación de estos objetivos, de estas expectativas, de ver qué quiere cada una de esas personas y entonces sí poder vaciar toda esa información, todas esas expectativas, esos objetivos y alinearlas en un mismo camino con respecto a la empresa familiar. Entonces, esos son los 5 pasos, digamos, muy generales de cómo puedes empezar a adoptar estas prácticas de gobernanza familiar. Y pues creo que es un tema que muchas empresas del sector agroalimentario deberían de estar pensando en cómo instalar esta parte, sobre todo si quieres, uno, pues empezar a profesionalizar tu agroempresa, hacerte visible hacia los... mejorar las relaciones y hacerte visible en los entes que tienes a tu entorno como tus clientes, tus proveedores y las instancias de crédito y sobre todo si quieres empezar a reducir los conflictos que hay dentro de tu familia por cuestiones de conflictos familiares y que afectan a la agroempresa familiar. Y con esto, pues hemos llegado al final de este video. Espero que toda la información que te he compartido el día de hoy haya sido pues de mucho valor para ti. La verdad es que todas las empresas familiares del sector agroalimentario deberían de estar pensando en trabajar en la profesionalización de estas empresas a través de 3 grandes áreas: desarrollo organizacional, gobernanza familiar y gobierno corporativo. Si quieres que te apoyemos para trabajar el área de gobernanza familiar en tu agroempresa, no dudes en comunicarte con nosotros. Te voy a dejar por aquí nuestros datos, nuestros correos, nuestros números de teléfono para que puedas ponerte en contacto con nosotros. También te invito a que si este contenido fue de valor, puedas darle like a este video, compartirlo con aquellas personas que creas que les pueda servir, escuchar esta información, ver todo este tema de la gobernanza familiar. Y te pido también que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también por ahí en LinkedIn. También tenemos ya por ahí nuestra página. Así que pues muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Gustavo Solís y en nombre de Consultoría y Capacitación en Gobernanza Familiar Corporativa, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario, te doy las gracias y nos vemos en nuestro próximo video.